¿qué tal? ¿Cómo están? En esta clase vamos a ver la definición de vectores paralelos. Antes de dar la definición, vamos a considerar un vector A y un escalar R, y llamaremos a R por A el múltiplo del vector A. Si R es mayor que 0, entonces RA tiene la misma dirección que el vector A. Si R es menor que 0, entonces el vector múltiplo R por A tiene dirección opuesta al vector A. Cabe resaltar que la dirección de un vector está dada por la inclinación que tiene este vector respecto al eje X, específicamente al semieje positivo. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero de todas maneras lo vamos a repasar. Supongamos que tenemos el vector A con una dirección definida. Entonces, si este es el vector A, apoyándonos de las cuadrículas, podríamos decir que este vector es un múltiplo para el vector A, porque notamos que mantiene la misma dirección. Y en cuanto a longitud, a módulo, hay un crecimiento. En este caso, en específico, observamos que R no solamente es positivo, sino también es mayor que 1, porque esto hace justamente que la longitud crezca. Y en este otro caso, pues tenemos nuevamente un vector múltiplo de A, porque en cuanto a dirección es la misma dirección, y de la misma forma que en el vector anterior lo podemos escribir como un múltiplo, ¿no? A ver, si esto es R1, esto sería pues R2, llamémoslo así, R2 por A, en donde R1 y R2 son reales positivos. Por otro lado, si este es el vector A, observamos que este vector, apoyándonos de las cuadrículas, tiene la misma longitud, el mismo módulo, solo que diferente dirección. Claro que aquí el escalar que estaría multiplicando es claramente el menos 1. Asimismo, podemos asegurar que este vector, al tener una dirección estrictamente opuesta al vector A, pues va a ser escrito de la siguiente forma. Puede ser un S1 por A, considerando que S1 es un escalar menor que 0. Veamos algunas definiciones. Definición 1. Diremos que dos vectores no nulos A y B tienen la misma dirección si A es múltiplo positivo del vector B. Es decir, que A se puede escribir como R multiplicado por el vector B para algún R positivo. Diremos que dos vectores no nulos A y B tienen direcciones opuestas si A es múltiplo negativo del vector B. Es decir, que A se puede escribir como S por B, en donde S es un escalar negativo. Veamos ahora la definición 2. Tal vez esta es la definición más importante de la clase. Vamos a definir a qué se llaman vectores paralelos. Dos vectores A y B son paralelos, la notación es esta, si uno de ellos se puede escribir como un múltiplo real de otro. Esto quiere decir que A puede ser escrito como T por B, considerando que T es un número real, o B puede ser escrito como T por A. Entonces, si es posible escribir de esta manera o de esta otra, podemos asegurar que A y B son vectores paralelos. La notación es esta de aquí. Y no hay problema si yo escribo primero B y luego el vector A. Bien, ambas notaciones representan lo mismo, que estos dos vectores son paralelos. Veamos una observación. El vector 0 se considera paralelo a cualquier vector A debido a que el vector 0 puede escribirse como 0 por A. Y esto ocurre
para cualquier vector A, para cualquier elemento de R2. Entonces, considerando que el 0 es elemento de R, es un escalar, entonces llegamos a la conclusión de que 0, el vector 0, es paralelo al vector A. Veamos algunos ejemplos. Mencionar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Tenemos que esta primera proposición nos dice el vector A igual a 2,4 y el vector B igual a 8,16 son vectores paralelos. Entonces lo podemos plantear como una pregunta para responder si esto es cierto o no. Tenemos el vector A y el vector B. Por simple inspección yo puedo decir que el vector B es 4 veces el vector A, ¿cierto? Ya que si yo escribo el vector B como un par ordenado, puedo observar que esto es igual a 4 veces el vector A, que es 2,4, porque el escalar ingresa y tengo 8,16. Entonces la igualdad se cumple. Y de acuerdo a la definición, si es posible escribir un vector como múltiplo de otro, entonces puedo asegurar que A y B son vectores paralelos. Por lo tanto, aquí la respuesta es que sí, verdadero. Veamos la segunda proposición. El vector A y el vector B son vectores paralelos. Si es que por inspección yo no puedo determinar el real con el cual estaría siendo posible escribir esta igualdad, B igual a R por A, para algún R real, entonces puedo de entrada suponer que esto sí es posible. Supongamos que existe un número real, sea positivo o negativo, tal que B, el vector B, se puede escribir como R por A. Reemplazamos B, tenemos menos 10, menos 18 y esto es igual a R por 5,9. El R, el escalar ingresa, tengo 5R, 9R, en el lado izquierdo no muevo nada y aquí pues estaría igualando componente a componente. Si igualo componente a componente, tengo 5R igual a menos 10 y 9R igual a menos 18. De esta igualdad llego a que R es igual a menos 2. Entonces, en B se puede escribir como menos 2 por A, ¿no? B se puede escribir como menos 2 por A. Por lo tanto, A es paralelo a B. Veamos la proposición número 3. El vector A igual a 1,2 y B igual a 5,6 son paralelos. Al igual que en la proposición anterior, vamos a suponer que sea cierto. Supongamos que existe entonces un número real, podemos llamar t, tal que se cumple lo siguiente. Se cumple que un vector puede escribirse como el múltiplo del otro. Entonces reemplazamos, b es 5,6 igual a t multiplicado por a, 1,2. El escalar ingresa, tendría t,2t y en el lado izquierdo mantengo el mismo vector, 5,6. Entonces igualo componente a componente. De aquí tengo que t es igual a 5 y a la vez 2t es igual a 6. Entonces de la segunda ecuación tengo que t es igual a 3. Puedo observar que t toma diferentes valores, 5 y 3, lo cual no puede ser posible, ya que estamos hablando de un mismo escalar. Entonces, ya que hay una inconsistencia, puedo decir
que esta afirmación no es cierta. No es posible encontrar un t real tal que se cumpla que b pueda ser expresado como t por un vector a. Al no ser posible escribir esta igualdad para ningún t, entonces el vector a y el vector b no son paralelos. Esta proposición es falsa. Ejemplo número 2. Si el vector a se puede escribir de esta manera, como una suma de x más y, donde x es paralelo a b y y es paralelo a c. Si además b es el vector menos 1,4 y c es el vector 2m, 3m, considerando que m es real, nos piden hallar x, ¿no? Se refieren a las coordenadas del vector x. Entonces vamos a utilizar los datos de la primera línea. Como x es paralelo al vector b, esto significa que existe un número real r, llamémosle r, tal que el vector x se puede escribir como r por b, por el vector b. Entonces r por el momento es desconocido, pero el vector b sí es conocido. El vector b es menos 1,4. Entonces al ser r un escalar, ingresa a cada componente. Tengo menos r, 4r. Y nos estaríamos quedando ahí de momento. Ahora vamos a aprovechar el otro dato. Como y es paralelo a c, esto quiere decir que existe un número real s, tal que el vector y se puede escribir como s por c. S es escalar, b es vector. Multiplico escalar por vector y obtengo vector. Reemplazamos. S por ahora es desconocido. C, por otra parte, no tanto. C se puede escribir como 2m, 3m. S, al ser un escalar, puede ingresar a cada componente. Entonces tenemos 2sm, 3sm. El otro dato a aprovechar es al vector a, que el vector a se puede escribir como la suma de x más y. Si yo reemplazo esto, en vez de x, puedo escribir este vector. En vez de x, entonces vamos a escribir menos r, 4r, más, en vez del vector y, puedo escribir este vector, porque son iguales. Entonces escribo 2s por m, 3 por s por m. Es una suma de vectores. Sumo entonces componente a componente. Menos r más 2s por m, 4r más 3 por s por m. Y hay otro dato que no lo he utilizado hasta el momento, y es que el vector a es 1,18. Se puede representar como 1,18, como un par ordenado. Entonces, al tener una igualdad de pares ordenados, me queda igualar componente a componente. De aquí voy a tener un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es menos r más 2sm igual a 1. Y la segunda ecuación es 4r más 3 por s por m igual a 18. Entonces, bueno, este es un sistema de ecuaciones. Me conviene multiplicar la primera ecuación por 4 para poder eliminar el término 4r.
Si yo multiplico la primera ecuación por 4, tengo menos 4R más 8 por S por M igual a 4. Y la segunda ecuación lo voy a escribir tal cual. Ahora sí puedo sumar miembro a miembro. Si hago una suma miembro a miembro, puedo cancelar ese término, menos 4R. Al cancelar estos términos, quedaría en el primer miembro simplemente la suma de 8 más 3, 11 por S por M. Y en el otro lado tengo la suma de 4 más 18, que es 22. Y aquí tengo el valor para S por M, que es igual a 2. Y este valor lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones anteriores. Si decido reemplazarlo en la segunda ecuación, en 4R más 3 por S por M, no habría problema, reemplazo nada más 4R más 3, S por M vale 2, entonces tengo 3 por 2 igual a 18. Resolviendo esta ecuación de una sola variable, llego al valor de R. En este caso el valor de R es 3. Con esto entonces ya estamos terminando el ejercicio. Nos pedían hallar las coordenadas del vector X. El vector X tiene como coordenadas menos R, 4R. Bien, como el vector X tiene coordenadas menos R, 4R y R vale 3, entonces el vector X está compuesto, como primera componente tiene menos 3 y la segunda componente tiene a 12. Esta sería la respuesta final para el ejemplo número 2. Veamos el último ejemplo para esta clase. Tenemos el vector A y el vector B. Nos dicen que estos vectores tienen direcciones opuestas. Además que el cuadrado de A sub 1 más el cuadrado de A sub 2 es igual a 25 y nos piden hallar la diferencia de A2 menos A1. Vale decir que A1 y A2 son componentes del vector A. Veamos cómo podemos resolver este ejercicio. Como A y el vector B tienen direcciones opuestas, esto quiere decir que A se puede escribir como el múltiplo del vector B, R por B. Solo que al decir que tienen direcciones opuestas, R es un real, sí, pero R además es negativo. Si yo reemplazo el vector A como par ordenado, A1, A2, y en el segundo miembro hago algo similar, tengo R multiplicado por B, pero B es esto, entonces puedo reemplazar, tengo un tercio y dentro de los paréntesis tengo 2, menos 4. Entonces R por un tercio es R tercios, como escalar puede ingresar a cada componente. Así tendríamos 2R tercios, menos 4R tercios. Y esto es igual al vector A, de componentes A1 y A sub 2. Entonces, al tener una igualdad de pares ordenados, puedo igualar componente a componente. A1 es igual a 2R tercios y A2 es igual a menos 4R tercios. Entonces tengo una primera igualdad, un valor para A sub 1 y otro valor para A sub 2. Y por el enunciado del ejercicio, A sub 1 al cuadrado más A sub 2 al cuadrado es igual a 25. Podemos partir del binomio al cuadrado, exactamente de este binomio de A sub 2 menos A sub 1 al cuadrado. Entonces, desarrollando este binomio al cuadrado, tengo A sub 2 al cuadrado más A sub 1 al cuadrado menos 2 veces A sub 2
por a sub 1. A sub 2 al cuadrado más a sub 1 al cuadrado es dato, es 25. Menos 2 veces, y aquí reemplazo a sub 2, es menos 4r tercios. Y a sub 1 es 2r tercios. Por el lado izquierdo tengo a sub 2 menos a sub 1 al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a seguir resolviendo por aquí. A sub 2 es menos 4r tercios. A sub 1 es 2r tercios. Tengo que esta resta está elevada al cuadrado y esto es igual a 25. Menos por menos, más. Multiplico porque estos ya son números reales. Aquí ya no hay vectores. 2 por 4 por 2. Eso es 16. 16. Y arriba también está r por r, que es r al cuadrado. Y en el denominador tengo 3 por 3, 9. Entonces resuelvo esta resta. Esto es menos 6r tercios. Menos 2r elevado al cuadrado. Entonces aquí tengo 4 por r al cuadrado. 4 por r al cuadrado. Y esto es igual a 25 más 16r al cuadrado sobre 9. Entonces resolviendo esto, llego a un valor para r al cuadrado. R al cuadrado es igual a 9 por 25 sobre 20. Entonces r es igual a 3 raíz de 25, 5 raíz de 20, eso es 2 raíz de 5. Hagamos un paréntesis. Cuando yo tengo a r al cuadrado, por ejemplo, igual a 9, entonces r es la raíz de 9, ¿no? 3. Pero otra solución es menos 3. ¿Cómo podría saber el signo? Escoger el positivo o el negativo. Viendo esto, ya que en un inicio habíamos dicho que r es negativo, por lo tanto vamos a considerar el valor negativo. Ese entonces sería el valor para r. Y como nos piden hallar a2 menos a sub 1, entonces reemplazamos. Para terminar tenemos a1 menos a2. A1 menos A2 es 2R tercios menos 4R tercios. Eso es igual a 2R. Pero R vale menos 3 por 5, o sea 15 sobre 2 por la raíz de 5. Al multiplicar llego a este valor, menos 15 sobre raíz de 5. Claro que esto lo puedo racionalizar, ¿no? Multiplico por raíz de 5 arriba y abajo y llego como valor final a menos 3 raíz de 5. Esa entonces sería la respuesta para la diferencia A1 menos A2, menos 3 raíz de 5.